Hola, ¿qué tal están? El origen y la evolución histórica de la ciencia. Se puede comenzar por analizar la génesis del conocimiento científico, porque el saber científico no se superpone sin más al saber cotidiano, sino que supone una ruptura con él. Son diferentes el conocimiento científico y el cotidiano. La cuestión es entender la naturaleza de esa separación. Se puede decir que la experiencia diaria nos permite comprobar la facilidad que tenemos para aprender a jugar, cuidar nuestra higiene personal, captar a nuestros familiares si están enfadados, y la dificultad que tenemos, por ejemplo, para estudiar matemáticas, física o lengua. Realizamos unas actividades espontáneamente, sin apenas esfuerzo, mientras que otras las vivimos como imposiciones que aprendemos para superar un examen, o eso hace pues mucha gente. En efecto, si tanta distancia hay entre unas y otras actividades, podríamos sospechar que el aprendizaje de la ciencia no es tan natural, si por natural entendemos aquello que está en nuestra propia composición como seres humanos, como el aprendizaje de caminar, por ejemplo, hablar o trabajar en equipo, cosas todas ellas en las que nos hacemos maestros en un abrir y cerrar de ojos. Parece bien establecido que el sistema nervioso humano no ha evolucionado tanto para ejercitarnos en la ciencia como para adaptarnos al medio ambiente. En ese sentido, cuando se trata de sobrevivir, la construcción humana está muy bien configurada y responde con precisión a los estímulos del ambiente. Pero, ¿qué pasa o qué sucede con la ciencia? ¿No será que el conocimiento ordinario asociado a la supervivencia y el conocimiento científico asociado a la verdad están separados por algún límite o por alguna frontera ineludible? Y si fuera el caso, ¿por qué tipo de frontera? En el inicio mismo de nuestra civilización, Platón, que murió en el año 347 a.C., teorizó ese corte o separación, sorismos o jorismos, entre el saber de la vida ordinaria, doxa, y el saber científico, episteme. Platón, además, distingue tajantemente entre la pura opinión, que no es un saber erróneo, sino solo un saber válido para la vida cotidiana, el trabajo, los negocios, la amistad, y la pura ciencia, un saber de gentes que se retiran a vivir en lugares escondidos y cerrados, como por ejemplo la academia, y en donde gradualmente se van acercando al conocimiento de la verdad, noesis, que justamente pasa por el ejercicio de las matemáticas, diano ya. Son, en consecuencia, las hipótesis matemáticas las que sirven a Platón de eslabón articulador entre el saber de los hombres corrientes y el de los hombres sabios. Las matemáticas pues habrían añadido un plus al saber que desde entonces siempre confundirá a unos y a otros. A quienes consideran la ciencia como un saber elitista, dado únicamente a los elegidos, a los privilegiados, o a quienes consideran la ciencia como un saber innato, inscrito en la mente de los seres humanos. Hay estas dos dualidades. La geometría es la primera ciencia que se constituye, inventada por los griegos, y abre la experiencia humana a terrenos insospechados. Que el elemento articulador al que se refiere Platón sea la geometría no es algo caprichoso ni gratuito. Y cuando se habla de geometría se habla también de matemáticas o de geometría matemática. Que la geometría además es una ciencia significa, por contraposición, que el saber geométrico no es necesario para sobrevivir. Los seres humanos han evolucionado durante muchos años sobre el planeta Tierra sin saber matemáticas. Con un poquito de cálculo tenían suficiente. Fueron los helenos quienes establecieron las relaciones necesarias entre rectas, ángulos, vértices y lograron demostrar teoremas que aún se conocen por los nombres de sus inventores, el teorema de Tales de Mileto y el teorema de Pitágoras de Samos, por ejemplo. La verdad del teorema, ciertos signos escritos en un papiro, se proyecta a la realidad de modo que a través de la geometría se puede conocer lo que por medios normales se hace prácticamente imposible. Por ejemplo, se puede medir la altura de una pirámide construida con enormes bloques de piedra. ¿Cómo? ¿Atravesar toda la pirámide para medir su altura con ayuda de un metro? No es necesario. Se dibujan dos triángulos semejantes y se comparan sus lados. Tales encontró la estrategia para hacerlo posible, midiendo su propio bastón clavado en el suelo y la sombra que proyectaba. Se establece una relación que es posible comparar con la sombra de la pirámide y su altura virtual. Conociendo esto es posible hallar, según una relación, pues la solución.
Las relaciones que se establecen entre figuras dibujadas quedan entretejidas con los objetos reales, pues lo que se mide no es un trazo en el papiro, sino la verdadera altura de la pirámide. ¿No es esto sorprendente? Pues sí lo es. En relación con el desarrollo histórico de las ciencias, hay que decir que el contexto de las ciencias no es la conciencia pura, sino el trabajo de los seres humanos para la supervivencia y las técnicas de las que se dotan. En este sentido, pues hay que decir que la geometría no hubiera podido imaginarse siquiera sin el desarrollo de los signos de la escritura. Lo que hay detrás del teorema de Tales no es solo una inteligencia privilegiada, que sin duda la hay, sino múltiples técnicas, porque las ciencias no nacen de la cabeza de los científicos, sino que las técnicas previas, como apunta acertadamente Dilthey, pues tienen una tradición. No existe un hecho en bruto o un dato puro, porque lo dado se presenta siempre bajo algún tipo de forma. Se da conformado bajo la estructura de las técnicas. En este aspecto, el desarrollo de la geometría griega necesitó como condiciones previas el desarrollo de la agrimensura en los egipcios antiguos, de la astronomía, de los babilonios antiguos también, y sobre todo de la escritura de los fenicios. Los griegos refinaron los signos utilizados por los pueblos semíticos, que no se preocupaban por representar las vocales. Al convertir las vocales en significativas, disolvieron las sílabas en apareamientos consonante-vocal. Así surgió o nació el alfabeto y el lenguaje fonético, que solo la familiaridad de nuestra cultura gráfica nos hace ver simple o incluso natural. En este sentido, los griegos comprendieron que los signos escritos no solo poseían un sentido semántico, reemplazando las cosas de significados, sino que eran operatorios, funcionaban como herramientas logrando saberes que desbordaban la experiencia cotidiana. ¿Hay algo más extraordinario que la verdad formulada por el teorema de Pitágoras? ¿En virtud de qué razón el resultado de sumar los cuadrados de los catetos de un triángulo habría de ser idéntico a elevar al cuadrado la hipotenusa, con independencia de las medidas del triángulo? ¿Qué propiedad hace que esta relación sea constante cualesquiera sean los contextos en los que se establezca? Pero si el descubrimiento de un teorema es algo genial o espléndido, la sistematización de todos los teoremas que iban hallando los geómetras es algo realmente maravilloso, tal y como lo hizo Euclides de Alejandría, que murió en el año 265 a.C., en su famosa obra Elementos. Se escribió hacia alrededor del año 300 a.C. Como dice Proclo de Constantinopla en su libro Comentarios a Euclides, señala: si escuchamos a quienes gustan de narrar cosas antiguas, hallaremos que atribuyen este teorema a Pitágoras y dicen que sacrificó un buey por su descubrimiento. Por mi parte, aunque admiro a los que conocieron primero la verdad de este teorema, más me maravilla el autor de los elementos, no solo por establecerlo mediante una clara demostración, sino por haber sentado en el libro sexto una prueba más general con las pruebas incontestables de la ciencia. Un teorema no es un ideograma que simbolice unas ideas, sino que el contenido de esas ideas se encuentra en las relaciones mismas entre los términos del diagrama. Es como si las relaciones entre la altura y las sombras de la pirámide se proyectaran sobre el papel en el que se conforma la proporción logos. Este desplazamiento, se puede decir, de la semántica, el lenguaje cotidiano, poético, religioso, a la sintáctica o a lo sintáctico, el lenguaje construido por encadenamientos que obedecen a reglas lógicas, es la verdadera revolución del saber científico. A diferencia, en ese sentido, de los signos de la magia, capaces de crear entidades y de provocar efectos, los signos de la ciencia adquieren autonomía, dotados de reglas construidas según sus propios términos, independientes de nuestros sentimientos, deseos o incluso vivencias. Las ciencias, que comenzaron siendo el saber de unos pocos, escuela pitagórica, academia platónica, museo alejandrino, etc., universidades medievales también, gabinetes de ciencias, se han integrado en el saber de toda la sociedad, universidades, laboratorios, industrias. Las ciencias, además, que comenzaron siendo el saber de unos pocos, escuela pitagórica, academia platónica, museo alejandrino, liceo aristotélico, universidades medievales, etc.,
pues efectivamente conforman el conocimiento. Y el conocimiento científico se encontraba vinculado a instituciones al margen de la sociedad, que solo recibía sus resultados en forma de tecnología, como aquellas máquinas prodigiosas ideadas por Herón de Alejandría, pero con el descubrimiento de América y la competitividad por la hegemonía entre las naciones europeas, la ciencia se va consolidando como saber también para la vida ordinaria. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.